Soy Victoria Jensen, tengo 36 años. Soy una emprendedora tecnológica hecha a sí misma con un patrimonio neto de $500 millones. Después de 10 años de lo que creía era un matrimonio feliz con Ryan, un abogado corporativo. Descubrí la traición máxima mientras planeaba nuestra celebración de aniversario. En su laptop encontré los papeles de divorcio preparados para ser presentados después de completar una investigación sobre activos en el extranjero. Él subestimó gravemente mi perspicacia empresarial y mi pensamiento estratégico. Lo que no sabía era que había construido mi imperio anticipando amenazas antes de que se materializaran. Antes de continuar con mi historia, dime desde dónde me escuchas y suscríbete si quieres más historias sobre mujeres que se niegan a ser superadas. Crecí en un hogar de clase media en Minneapolis, siendo la única hija de 2 dedicados profesores de escuelas públicas. Mis padres no podían permitirse vacaciones lujosas ni ropa de diseñador. Pero invirtieron todo en mi educación. Tu mente es el único bien que nadie puede quitarte, solía decir mi padre. Esas palabras serían proféticas décadas después. Desde temprana edad demostré una aptitud poco común para las matemáticas y la informática, mientras otros adolescentes decoraban sus habitaciones con pósters de grupos musicales. Yo construía sistemas primitivos de seguridad en redes y leía sobre algoritmos de cifrado. Mis padres no entendían mi pasión, pero me apoyaban de todo corazón, convirtiendo nuestro garaje en un laboratorio de computación improvisado. Tras graduarme con honores del MIT con doble titulación en informática y negocios, rechacé ofertas lucrativas de gigantes de Silicon Valley. Había identificado una brecha crítica en el mercado de la ciberseguridad que nadie estaba abordando. Con un préstamo de $50,000 sacado del ahorro para la jubilación de mis padres y trabajando desde mi pequeño apartamento, fundé Secure Nova cuando tenía apenas 23 años. Los primeros 3 años fueron brutales. Trabajaba jornadas de 18 horas. Subsistía con fideos instantáneos y enfrenté incontables rechazos de clientes potenciales e inversionistas. Los capitalistas de riesgo hombres escuchaban mi presentación. Luego preguntaban si podían hablar con el líder técnico o reunirse con el verdadero fundador. Yo era ambas cosas. Su condescendencia solo alimentaba mi determinación. Mi gran oportunidad llegó cuando una importante institución financiera sufrió una brecha de datos catastrófica que les costó miles de millones. Mi protocolo de seguridad, innovador, que había estado proponiendo sin éxito durante años, de repente se convirtió en la solución más demandada de la industria. En 18 meses. Secure Nova pasó de tener 3 empleados a más de 200. Para mi 30º cumpleaños, la valoración de mi empresa superaba los 500 millones. Hoy vale más de 2,000 millones. Conocí a Ryan en una gala benéfica 7 años después de fundar Secure Nova. Para entonces, ya estaba establecida en el mundo empresarial. Aparecía en Fortune y Forbes y había sido nombrada entre las mujeres más influyentes en tecnología. Ryan se acercó a mí en la barra, encantador y sin pretensiones, en medio de un mar de oportunistas de networking. Se presentó como abogado corporativo. Pero pasó toda la noche haciendo preguntas perspicaces sobre mi trabajo, mostrando un interés genuino en la ética de la ciberseguridad más que en mi patrimonio. La mayoría de las personas en estos eventos quieren contarme sobre sus ideas brillantes para startups, le dije. Prefiero escuchar sobre las tuyas que realmente funcionaron. Respondió con una sonrisa cálida que llegaba a sus ojos. Nuestro cortejo fue vertiginoso. Ryan era todo lo que creía querer, inteligente, ambicioso, pero sin sentirse intimidado por mi éxito. Sofisticado pero con los pies en la tierra. 6 meses después de conocernos, me propuso matrimonio durante un tour privado en helicóptero sobre Nueva York, el lugar donde tuvimos nuestra primera cita, ahora que lo pienso. Debía haber reconocido el patrón. Ryan se sentía atraído por las demostraciones grandiosas, por cosas que proyectaban riqueza y estatus. Los primeros años de nuestro matrimonio parecían perfectos. Nos complementábamos bien. Mi mente técnica equilibraba su experiencia legal, su facilidad social me ayudaba a navegar eventos de networking que siempre me habían resultado agotadores. Construimos una casa moderna y espectacular en el campo de Connecticut, viajamos extensamente y apoyamos las carreras del otro. Al menos, esa era la historia que me contaba. La práctica legal de Ryan se especializaba en casos de divorcio de alto patrimonio. Él representaba a clientes adinerados, predominantemente hombres, en sus procesos de disolución matrimonial. Recuerdo que una vez bromeé sobre mantener nuestras finanzas separadas por si acaso. Y Ryan se rió, quitándole importancia. Mis clientes deberían ser tan inteligentes. Dijo, pensé que estaba elogiando mi sentido de negocios. Ahora, sé que ya estaba pensando varios movimientos por delante.
Las señales de advertencia fueron sutiles, pero estuvieron presentes desde el principio. La fascinación de Ryan por mi riqueza se manifestaba en pequeñas cosas. Seguía el precio de las acciones de mi empresa con una atención inusual. Mencionaba casualmente cuáles de nuestros activos estaban a mi nombre y cuáles a su nombre. Sugería numerosas oportunidades de inversión en el extranjero que habrían dificultado el rastreo de mis finanzas. Atribuía su interés a su experiencia profesional, sin sospechar ninguna intención maliciosa. Nuestra vida juntos parecía impecable desde afuera. Organizábamos cenas para la élite de Silicon Valley y socialites de Manhattan en nuestro hogar perfectamente decorado. Donábamos a las organizaciones benéficas correctas. Asistíamos a galas prestigiosas y manteníamos la apariencia de la pareja perfecta de poder. Pero a puerta cerrada, la distancia emocional crecía entre nosotros. En el último año, el comportamiento de Ryan cambió de forma más evidente. Llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando entraba a la habitación, noches largas de trabajo que no podía verificar. Conferencias de fin de semana, sin materiales promocionales ni agendas. Una contraseña que apareció de repente en su laptop personal. Los signos clásicos que yo, a pesar de mi mente analítica, racionalizaba. Hice todo lo posible para salvar lo que creía que teníamos. Planeé escapadas románticas. Sugerí terapia de pareja. Evalué mi propio comportamiento en busca de errores que pudiera corregir. Todo mientras Ryan me aseguraba que todo estaba bien, que su distanciamiento emocional era solo estrés laboral. El caso Williams me está matando, decía, refiriéndose a uno de sus clientes de divorcio de alto perfil. Cuando se resuelva, todo volverá a la normalidad, le creí porque quise creerle. Entonces, cuando se acercaba a nuestro 10º aniversario, me entregué por completo a planear la celebración perfecta, esperando que pudiera reavivar lo que habíamos perdido. Fue entonces cuando todo cambió. Ryan se había ido en lo que decía ser un importante viaje de negocios de 3 días a Chicago, con la casa para mí sola. Decidí usar nuestra oficina en casa para organizar los detalles de nuestro próximo aniversario. Nuestra computadora de escritorio compartida ya estaba encendida. El protector de pantalla girando con fotos de nuestra vida juntos. La ironía no se me escapó después. Moví el ratón y la pantalla se despertó en la cuenta de correo electrónico de Ryan. Se había olvidado de cerrar sesión, algo que nunca hacía. Mi primer instinto fue cerrarla de inmediato. Siempre habíamos respetado la privacidad del otro. Pero un asunto en su bandeja de entrada llamó mi atención. Búsqueda de activos offshore Janssen Holdings, el nombre de mi empresa. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras las consideraciones éticas peleaban con la sospecha creciente. Nunca antes había husmeado en la correspondencia privada de Ryan. Pero, ¿quién haría una búsqueda de activos sobre mi empresa? Hice clic. El correo venía de una firma privada de investigación con base en las Islas Caimán, conocida por ayudar a personas adineradas a rastrear y documentar activos ocultos. El mensaje era breve pero devastador. Informe de progreso adjunto, según lo solicitado. Seguiremos monitoreando transferencias de cuentas principales a entidades offshore. Requerimos autorización adicional para participaciones en Singapur. Me sentí físicamente mal al abrir el archivo adjunto. Contenía un desglose meticuloso de mis participaciones empresariales, incluyendo subsidiarias e inversiones que había mantenido deliberadamente en privado. Información sobre cuentas que había abierto antes de nuestro matrimonio, estimaciones de valoración de propiedad intelectual de mi empresa. Incluso análisis preliminares de posibles puntos vulnerables en mi estructura corporativa. Mis manos temblorosas siguieron haciendo clic en más correos. Había conversaciones entre Ryan y varios colegas abogados de divorcio, discutiendo precedentes en casos que involucraban esposas de alto patrimonio y estrategias para la división de activos empresariales. En un intercambio particularmente doloroso, un colega preguntó cronograma y Ryan respondió. Después del viaje de aniversario. Los documentos listos para presentar una vez que terminé la búsqueda offshore. La habitación pareció inclinarse mientras procesaba la información. Ryan no estaba planeando un regalo sorpresa para nuestro aniversario como había esperado brevemente. Estaba planeando divorciarse de mí. Pero solo después de haber documentado exhaustivamente cada activo que poseo. El golpe más profundo llegó cuando descubrí correos entre Ryan y su asistente. Rachel, siempre me había caído bien Rachel, incluso la defendí cuando amigas comentaban sobre sus mensajes excesivos con mi esposo. Trabajan muy de cerca, insistía. Es profesional. Los correos demostraban lo contrario. Aún no sospecha nada. Le escribió Ryan. Los planes para el aniversario siguen en marcha. Mal desconfirmado. Villa privada en la isla Norte. Le contaremos sobre nosotros después de presentar los papeles. Una vez asegurados los activos,
La respuesta de Rachel: no puedo esperar para ver su cara cuando se dé cuenta de que ella ha financiado nuestro futuro juntos. Esa propiedad frente al mar en Maui está cada día más cerca, le hizo intercambio 3 veces. Incapaz de comprender la frialdad calculada. No solo tenían una aventura, planeaban usar mi riqueza para financiar su futuro juntos. En estado de entumecimiento. Seguí revisando más archivos y encontré la petición de divorcio redactada guardada en el escritorio. La fecha de creación era de hace 3 meses. La fecha para presentar el documento estaba marcada para una semana después de nuestro viaje de aniversario. El documento incluía una demanda por la mitad de mi empresa basada en una contribución sustancial a su crecimiento durante el matrimonio. Y a pesar de que Ryan nunca había desempeñado ningún papel en mi negocio, me quedé inmóvil durante horas leyendo cada correo, cada documento, absorbiendo toda la magnitud de la traición. El hombre a quien había amado, confiado y apoyado durante una década había estado planificando metódicamente despojarme de todo lo que había construido mucho antes de conocerlo. La oficina en casa, que antes parecía un espacio compartido, ahora parecía un centro de mando enemigo. Mi reacción inicial fue un dolor puro y abrasador. La manifestación física del desamor es real. Sentí mi pecho aplastado bajo un peso insoportable. Lloré hasta que no salieron más lágrimas, acurrucada en el suelo del baño, donde Ryan no podría oírme si regresaba inesperadamente. Luego llegaron oleadas de autoinculpación. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Dirijo una empresa de ciberseguridad. Por el amor de Dios, protejo corporaciones multinacionales de amenazas. Y sin embargo, no pude protegerme del peligro que dormía a mi lado cada noche. La humillación quemaba casi tanto como la traición. Ryan y Rachel riéndose a mis espaldas. Sus colegas sabiendo del divorcio planeado. Antes que yo. La inevitable cobertura en la prensa de negocios cuando el mundo tecnológico descubriera que la brillante Victoria Jensen había sido superada en su propia casa. Después del tsunami emocional, llegó la quietud del shock. Me moví por la casa como un fantasma, tocando fotografías de nuestra boda, recuerdos de vacaciones que habíamos coleccionado, libros que habíamos leído juntos. Cada recuerdo feliz ahora envenenado por la duda. ¿Había sido real alguna de esas cosas? ¿Alguna vez me amó o fui para él una estrategia de inversión a 10 años desde el principio? No comí ni dormí esa noche. Al amanecer, algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. La mujer destrozada en el suelo del baño se había ido. En su lugar había alguien más frío, más afilado, más enfocado que nunca. La gente solía decir que había construido mi negocio con una visión estratégica poco común. Ahora esa misma mente analítica se dirigía a un problema diferente, como proteger lo que era mío. Ryan había cometido un error crítico. Pensaba que sabía todo sobre mi negocio y mis activos porque tenía acceso a nuestra casa, a mis conversaciones casuales, a mis momentos desprevenidos. Pero había subestimado fundamentalmente tanto mi inteligencia como mi capacidad de autopreservación cuando se siente amenazada. Estaba a punto de aprender una costosa lección sobre la mujer con la que se había casado. Al amanecer, el dolor se había convertido en determinación. Tomé mi teléfono y hice una llamada a la única persona en la que sabía que podía confiar ciegamente. Márquez. Dije a mi amigo de la infancia y actual director financiero. Tenemos que hablar. No en la oficina y no se lo digas a nadie. Márquez llegó a un pequeño café a 30 metros de nuestros lugares habituales. Elegido específicamente porque Ryan nunca pensaría en buscarme allí. Como mi amigo de toda la vida y director financiero de Secure Nova, Márquez era la única persona que tenía pleno conocimiento de mis asuntos empresariales y finanzas personales. Lo contraté justo después del éxito inicial de la empresa, confiando en su brillantez financiera y lealtad inquebrantable. Su expresión se volvió cada vez más sombría mientras le exponía metódicamente todo lo que había descubierto. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio, atónito, antes de decir: nunca me cayó bien, pero ni siquiera yo pensé que fuera capaz de esto. Necesito tu absoluta discreción. Dije: nadie en la empresa puede saber lo que está pasando. Todavía no. Márquez asintió y luego me sorprendió con sus siguientes palabras. Ryan ha estado haciendo indagaciones, Vic, por canales ocultos sobre tus cuentas en las Islas Caimán y Suida. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace 3 meses. Me parecía extraño. Pero supuse que habías autorizado eso. Insinuó que considerabas una estrategia fiscal compleja y necesitaba información. Sentí que se me congelaba la sangre. La traición era aún más extensa de lo que había imaginado. Hay más, Márquez dudó. Nuestro equipo de seguridad detectó patrones de acceso inusuales a tu correo corporativo hace unos 2 meses. La dirección IP provenía de tu red doméstica. Las piezas encajaron. Software espía en mis dispositivos.
Reemplazamos silenciosamente tu laptop y teléfono de trabajo como precaución, alegando una actualización general del sistema. No quería preocuparte sin pruebas. Respiré hondo mientras procesaba esta nueva información. Ryan no solo planeaba el divorcio, me espiaba activamente, posiblemente accediendo a comunicaciones corporativas sensibles. Esto no era solo una traición personal, sino potencial espionaje corporativo. Márquez y yo pasamos las siguientes 4 horas en ese café desarrollando lo que sería mi contraestrategia. A media tarde, nos trasladamos a una sala de conferencias privada en la oficina de un abogado en otra ciudad. Al anochecer, habíamos reunido un pequeño equipo de profesionales discretos. Patricia Winters, la mejor abogada de divorcios en Nueva York, que por casualidad era una mujer a quien Ryan había despreciado como demasiado agresiva. James Chen, mi asesor financiero personal que estructuró mis activos originales, y Liza Montgomery, experta en informática forense digital de la División Avanzada de Seguridad de mi empresa. Necesitaba proteger mis activos sin aparentar reaccionar ante un conocimiento que no debía tener. Cualquier movimiento evidente de fondos o reestructuración corporativa justo después del viaje de negocios de Ryan lo alertaría de que había descubierto su plan. Patricia me aconsejó sobre el marco legal. Connecticut es un estado de distribución equitativa, no de propiedad comunitaria. Eso juega a tu favor. Los activos que poseías antes del matrimonio permanecen como propiedad separada, si no se han mezclado. El desafío será demostrar cuáles activos han mantenido ese carácter separado. ¿Y mi empresa?, pregunté. La demanda de divorcio de Ryan afirma que hizo contribuciones sustanciales a su crecimiento. ¿Trabajó alguna vez para Secure? ¿No va en alguna capacidad? ¿Como miembro del consejo, asesor, inversor? Absolutamente no. Fuiste clara en mantener separadas sus vidas profesionales. Bien, ¿le transferiste alguna vez acciones de la empresa o añadiste su nombre en documentos corporativos? Nunca. Patricia sintió aprobatoriamente. Eso ayuda considerablemente. Pero necesitamos documentar la separación completa, entre tus activos prematrimoniales y todo lo adquirido durante el matrimonio. James detalló la estrategia financiera. Tu estructura corporativa nos da ventajas. La empresa Holding en Delaware, que posee tu propiedad intelectual, ha permanecido intacta desde antes de tu matrimonio. La expansión en Singapur que has estado planeando durante 6 meses proporciona razones comerciales legítimas para ciertos movimientos de activos. Discutimos cada cuenta, cada propiedad, cada inversión. Supe que Ryan había estado especialmente enfocado en mis holdings internacionales, probablemente porque parecían más vulnerables a reclamos. Y Liza confirmó que mis dispositivos domésticos habían sido efectivamente comprometidos. Un software espía sofisticado, instalado profesionalmente, que capturaba capturas de pantalla, registraba pulsaciones de teclas y monitoreaba comunicaciones. También es probable que tu hogar esté intervenido. Esto explicaba el conocimiento sorprendente de Ryan sobre mis asuntos empresariales privados. A menudo trabajaba desde casa. Discutía información sensible por teléfono en lo que creía era la privacidad de mi espacio personal. ¿Puedes eliminarlo sin que él se dé cuenta?, pregunté, no sin arriesgar que se entere. Pero podemos alimentarlo con información selectiva mientras usas canales seguros para la comunicación real. Esto se volvió un componente crítico de nuestra estrategia, permitiendo que Ryan siguiera pensando que su vigilancia funcionaba mientras yo conducía mis negocios reales por canales seguros recién establecidos. Durante las siguientes 24 horas, casi no dormí mientras afinábamos una estrategia integral de contraataque que se desplegaría en 7 días. El plan tenía múltiples componentes, una reestructuración legítima del negocio que llevaba meses en planificación, acelerada a través de canales adecuados de gobernanza corporativa. La finalización de la expansión en Singapur con la asignación correcta de activos para operaciones internacionales, el refinamiento de la propiedad intelectual corporativa mediante entidades previamente establecidas en Delaware. Documentación estratégica para probar la naturaleza separada de los activos prematrimoniales, y una distracción digital mediante canales comprometidos mientras las operaciones reales se movían por canales seguros. La estrategia debía ejecutarse a la perfección. Mientras yo mantenía la apariencia de una esposa emocionada planeando una celebración de aniversario completamente ajena a la traición de su marido. Al amanecer del segundo día, miré a mi equipo de asesores de confianza. Ryan cree que ha estado jugando ajedrez mientras yo jugaba damas. Dije, está a punto de descubrir que, en realidad, he estado jugando ajedrez tridimensional todo el tiempo. La mujer devastada que se había acurrucado en el suelo del baño había desaparecido por completo. En su lugar estaba la misma pensadora estratégica que había construido un negocio de $1000
Millones desde la nada. Ryan cometió el error crítico de separar a esas dos personas en su mente. Creyó que se había casado con una mujer exitosa que podía ser manipulada emocionalmente. No entendió que mi éxito provenía precisamente de mi capacidad para canalizar la emoción en acción estratégica. Los siguientes 7 días serían la prueba más difícil de esa habilidad. Mientras conducía a casa para mantener las apariencias, sentí que una extraña calma me invadía. El shock y el dolor inicial se habían transformado en una determinación fría y enfocada. Ryan quería una guerra por los activos. Yo le daría una que no estaría preparado para enfrentar. El primer día comenzó en el momento en que el vuelo de Ryan despegó hacia su conferencia de negocios. Que mi investigador privado confirmó que, en realidad, era una escapada romántica con Rachel en un resort de lujo en las Islas Caimán. No, se me escapó la ironía de que llevara a cabo tanto su aventura como la búsqueda de activos en el mismo lugar. Inicié la primera fase de nuestro plan, la expansión en Singapur, que llevaba meses en discusiones preliminares. Como CEO, convoqué una junta de emergencia del Consejo, citando una amenaza competitiva que requería acción inmediata. El Consejo, confiando en mis instintos empresariales que habían dado resultados notables, aprobó unánimemente, acelerando el plan de expansión. Para el mediodía, abogados corporativos legítimos preparaban las estructuras legales necesarias para la entrada al mercado asiático. Para la noche, $75 millones en activos corporativos comenzaban a moverse por los canales adecuados hacia la nueva entidad en Singapur. Desde la perspectiva empresarial, era un movimiento estratégico sólido. Desde el punto de vista de la protección personal, era brillante. Los activos eran corporativos, no personales, y se movían con fines comerciales documentados que precedían cualquier conocimiento de los planes de divorcio. Mi oficina en casa se convirtió en el centro de comando para la operación comercial legítima, sabiendo perfectamente que el software espía de Ryan documentaba cada llamada, cada correo electrónico. Mientras tanto, la planificación estratégica real ocurría en dispositivos seguros en ubicaciones que cambiaban diariamente. Dormí 3 horas esa noche, con la mente acelerada tanto por cálculos estratégicos como por dolorosas realizaciones personales. El segundo día se centró en la protección de la propiedad intelectual. El valor de Secure Nova residía principalmente en sus algoritmos y protocolos de seguridad patentados. James y el equipo legal trabajaron con los abogados de patentes para formalizar y reforzar la documentación, demostrando que estos activos pertenecen a la empresa holding de Delaware establecida 4 años antes de que conociera a Ryan. No moveremos nada, enfatizó Patricia. Documentamos lo que siempre ha sido verdad, pero que podría ser cuestionado sin pruebas documentales. Esa tarde mantuve las apariencias, llamando a Ryan y discutiendo entusiastamente los planes para el aniversario. Cada palabra se sentía como vidrio en mi boca. No puedo esperar para sorprenderte, dijo él, con voz cálida y afecto practicado. Estoy segura de que será inolvidable, respondí, pensando en lo cierto que sería eso. El tercer día trajo la fase más compleja, documentar correctamente la trayectoria de crecimiento de los activos que poseía antes del matrimonio. James y su equipo trabajaron incansablemente, rastreando el crecimiento orgánico de las inversiones, la apreciación natural de las propiedades y la reinversión de activos prematrimoniales en nuevos negocios. La clave es mostrar que los 500 millones no son solo un número que apareció durante el matrimonio, explicó James. Es la evolución documentada y natural de los activos que trajiste como propiedad separada. Mientras tanto, yo realizaba operaciones normales del negocio, aprobaba transacciones rutinarias y continuaba con los preparativos del aniversario. La disonancia cognitiva era abrumadora. En un momento, seleccionaba un regalo sentimental para un esposo que me estaba traicionando. Al siguiente, revisaba complejas estructuras financieras diseñadas para protegerme de ese mismo hombre. El desgaste emocional comenzó a notarse. Perdí peso. Desarrollé insomnio y me sorprendí mirando fijamente las paredes. Pero bajo el trauma personal, mi mente estratégica permanecía enfocada al máximo. El cuarto día se centró en las propiedades inmobiliarias. Ryan había mostrado especial interés en nuestras casas de vacaciones en Aspen, Marta S. Vineyard y Hawái. Las 3 habían sido compradas con fondos prematrimoniales míos, pero habían apreciado significativamente durante nuestro matrimonio. Él alegará que la apreciación ocurrió durante el matrimonio y por lo tanto es propiedad marital, advirtió Patricia, mediante una arqueología financiera cuidadosa. Documentamos que las mejoras en esas propiedades se pagaron exclusivamente con cuentas que contenían solo mi propiedad separada. Cualquier apreciación podía así atribuirse a mis inversiones separadas, no al esfuerzo marital. También descubrí algo perturbador.
Ryan había estado fotografiando documentos en la caja fuerte de mi oficina en casa cuando yo no estaba. La caja contenía estados financieros antiguos y escrituras de propiedad. Lo que él no sabía era que esas no eran mis únicas copias y que existía documentación más completa en lugares seguros. El quinto día trajo una fase crítica, la reestructuración de fideicomisos. Antes de nuestro matrimonio, había establecido varios fideicomisos con fines fiscales. Ryan sabía de su existencia, pero no de sus términos específicos. Trabajando con el abogado original de los fideicomisos, revisamos las estructuras para asegurarnos de que permanecieran sólidas ante posibles reclamaciones. El tiempo juega a tu favor, señaló el abogado. Fueron establecidos mucho antes del matrimonio y no hubo aportes durante el mismo. Su reclamación sobre ellos es mínima, en el mejor de los casos, esa noche. Mi investigador privado informó que Ryan había extendido su viaje de negocios por 2 días más. Rachel había sido vista comprando ropa de playa y vestimenta formal, lo que sugería que disfrutaban de su celebración previa al divorcio con estilo. El puñal giraba más profundo, pero canalicé el dolor en una acción aún más decidida. El sexto día implicó asegurar objetos personales de valor financiero y sentimental, aunque completamente legal. Esta fue quizás la tarea más difícil emocionalmente. Inventarié cuidadosamente las reliquias familiares, documenté regalos previos a nuestro matrimonio y trasladé objetos irreemplazables como las joyas de mi abuela a un lugar seguro. No estaba escondiendo estas cosas, solo protegiéndolas de posibles disputas. Mientras hacía esto, encontré cartas de amor que Ryan había escrito durante nuestra relación inicial. Leerlas ahora era como vislumbrar un universo alternativo, donde sus declaraciones de devoción eterna habían sido sinceras. Las coloqué en una caja separada etiquetada como evidencia de intención, sabiendo que podrían ser útiles para demostrar el marcado contraste entre sus promesas y sus acciones. El séptimo día, el último antes del regreso de Ryan, se dedicó a la documentación exhaustiva. Cada transacción, cada decisión corporativa, cada medida de protección de activos emprendida en los 6 días previos fue registrada meticulosamente con justificaciones apropiadas que nada tenían que ver con un divorcio inminente. Mi equipo se reunió una última vez en un lugar seguro para revisar nuestro trabajo. Cada medida tomada era legalmente sólida, apropiada para los negocios y ejecutada correctamente a través de canales legítimos. No habíamos creado nuevas entidades solo para proteger activos. No movimos fondos fuera de las operaciones normales, ni tomamos acciones que no pudieran justificarse con una estrategia empresarial sólida. Si esto llega a los tribunales, dijo Patricia con satisfacción, cada paso que hemos dado es defendible como práctica comercial estándar o gestión prudente de propiedad separada. Al caer la noche del séptimo día, regresé a casa para prepararme para la llegada de Ryan. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente, ya no un hogar, sino un escenario preparado para el acto final de un matrimonio que había sido más ficción que realidad. Me moví por las habitaciones familiares con la extraña distancia de alguien que observa su vida en lugar de vivirla. En el baño principal, estudié mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada había cambiado, de manera sutil pero profunda. La confianza ingenua había desaparecido de sus ojos, reemplazada por algo más duro, más sabio. Había protegido mis activos financieros, pero el costo emocional había sido enorme. Sin embargo, reconocí que emergía más fuerte, más autosuficiente que antes. Dormí sorprendentemente bien esa noche. El sueño de quien ha hecho todo lo posible para prepararse para una tormenta que se acerca. Al llegar la mañana, me vestí cuidadosamente con el atuendo favorito de Ryan. Me maquillé para ocultar mi agotamiento y me preparé para dar la actuación de mi vida. Las piezas estaban en su lugar. Ahora era momento de dejar que Ryan hiciera su jugada, sin saber que su juego había sido desmantelado en silencio, de manera exhaustiva y legítima antes de que pudiera jugar su primera carta. Ryan regresó a casa una brillante mañana de martes, bronceado y relajado, tras su viaje a las Islas Caimán con Rachel. Me abrazó con un afecto ensayado, presentándome una pequeña bolsa con un perfume caro, su obsequio estándar tras los viajes de negocios. Te extrañé, mintió con suavidad, besándome la mejilla. Yo también te extrañé, respondí, igualando su actuación con la mía. ¿Qué tal Chicago? Productivo, pero agotador. Depósitos interminables. Comenzó a inventar detalles sobre reuniones que nunca ocurrieron, mientras yo asentía con interés fingido. He estado ocupada con los preparativos para el aniversario, dije, manteniendo la fachada. Creo que te sorprenderá mucho. Sus ojos brillaron, con lo que ahora reconocía como cálculo. No, amor. De hecho, yo también tengo una sorpresa para ti. He reservado nuestra segunda luna de miel en Maldivas. Esto era el viaje mencionado en sus correos.
donde planeaba informarme del divorcio después de asegurar que su búsqueda de activos estuviera completa. El lugar perfecto, aislado, internacional y ideal para entregar los papeles de divorcio, minimizando las repercusiones inmediatas. Maldivas, suena increíble. Exclamé con entusiasmo fingido. ¿Cuándo partimos? La próxima semana. Villa privada en la isla norte, total aislamiento. El doble sentido en sus palabras era obvio ahora que conocía su plan. Durante los siguientes 3 días. Interpretamos la grotesca danza de una pareja casada planeando una escapada romántica, mientras uno secretamente se preparaba para destruir al otro. Seleccioné atuendos tropicales. Discutí excursiones que nunca haríamos y busqué restaurantes que jamás visitaríamos juntos cada noche. Ryan hacía llamadas misteriosas desde su auto durante sus paseos por el vecindario. Mi equipo de seguridad confirmó eran comunicaciones con su abogado de divorcios, ultimando preparativos. El jueves por la noche, Ryan anunció que tenía reservaciones para cenar en mi restaurante favorito para celebrar anticipadamente nuestro aniversario. Pasé horas preparándome, sabiendo que esa podría ser la última noche normal antes de que todo cambiara, mientras me ponía el lápiz labial. Mi investigador privado me envió un mensaje, reunión en el bufete Hamilton y Reed confirmada para las 3 p.m. probable presentación de documentos. Hamilton y Reed era la prestigiosa firma de divorcios que representaba a 3 de los clientes adinerados de Ryan. Ahora lo representaban a él. A las 5:30 p.m., justo antes de nuestra reserva para cenar. Sonó el teléfono de Ryan, salió a la terraza para contestar y regresó con una expresión de arrepentimiento magistralmente ensayada. Lo siento mucho, pero hay una emergencia con el caso Williams. Necesito ir a la oficina de inmediato esta noche. ¿No puede encargarse alguien más?, pregunté, haciendo el papel de esposa decepcionada. Ojalá. El juez está haciendo una excepción especial para un plazo de presentación. Te compensaré. Mañana por la noche, te lo prometo. Mientras se apresuraba a salir, mi investigador confirmó que, en realidad, se dirigía al juzgado con su abogado para presentar la petición de divorcio. Los documentos, que intentarían reclamar la mitad de todo lo que había construido, se estaban procesando en ese mismo momento. Me senté sola en nuestra casa silenciosa, con el elaborado atuendo para la cena de repente absurdo. A pesar de saber que esto iba a pasar a pesar de una semana de preparación. La contundencia de sus acciones me golpeó con fuerza inesperada. Esto estaba realmente sucediendo. 10 años de matrimonio terminaban con una engañosa estrategia calculada en lugar de una conversación honesta. La notificación formal llegó a la mañana siguiente por mensajería. Me aseguré de que las cámaras de seguridad captaran mi reacción de shock al aceptar el sobre. Dentro estaba la petición de divorcio, reclamando la mitad de todos los activos, incluyendo mi empresa, citando sus contribuciones sustanciales al crecimiento y éxito. En cuestión de horas, Ryan regresó a casa, con un comportamiento completamente transformado. Había desaparecido el esposo cariñoso que planeaba una escapada romántica. En su lugar estaba un abogado de divorcios frío y profesional, manejando un caso de alto valor. Creo que deberíamos discutir esto civilizadamente, comenzó, acomodándose en un sillón como si dirigiera una reunión con un cliente. He gestionado que se cancele el viaje a Maldivas. ¿Por qué haces esto?, pregunté, dejando que la emoción genuina coloreara mi voz. La pregunta no era sobre el divorcio, sino sobre el elaborado engaño que lo rodeaba. Estas cosas pasan, respondió con indiferencia, la gente se distancia. Lo importante ahora es dividir los bienes de manera justa y seguir adelante. Justa. La palabra se me atoró en la garganta. Sí, justa. La ley de Connecticut es clara sobre la distribución equitativa. Mis abogados han preparado una propuesta preliminar para la división de bienes. Deslizó un documento sobre la mesa de café. Verás que sugerimos una división simple 50-50 de todos los bienes matrimoniales. Incluyendo Secure Nova, tomé el papel con manos temblorosas que no eran del todo fingidas. El documento describía exactamente lo que sus correos le habían prometido a Rachel, la mitad de todo lo que había construido, incluyendo una participación sustancial en la empresa. Necesitaré tiempo para revisar esto con mi abogado, dije suavemente. La confianza de Ryan era palpable. Por supuesto, tómate el fin de semana, pero Victoria. Las batallas legales prolongadas solo benefician a los abogados. Sería mejor para ambos llegar a un acuerdo amistoso rápido. Lo que quería decir era, sería mejor para él asegurar su pago antes de que yo pudiera montar una defensa efectiva. La condescendencia en su tono sugería que me veía como la mujer emocional que se rendiría en lugar de luchar. Entiendo, respondí, jugando con la percepción que tenía de mí como negociadora débil.
Pasó el fin de semana alternando entre explicaciones condescendientes sobre el proceso de divorcio y un frío aislamiento en llamadas de trabajo. Mantuve la apariencia de devastación sorprendida, lo que requirió poco acto. El dolor de la traición era real, sin importar cuán preparada estuviera para ello. Para el lunes por la mañana. Algo había cambiado. Ryan recibió una llamada, que lo hizo correr a la oficina de su abogado. Regresó, con el rostro pálido horas después. ¿Está todo bien?, pregunté inocentemente. Parece que hay cierta confusión sobre la documentación de los activos, dijo con cautela. Nada grave. Solo papeleo inesperado. Lo que no dijo fue que su equipo legal había comenzado el proceso estándar de descubrimiento y se encontró con los primeros obstáculos para su plan. Los investigadores offshore habían entregado sus informes y la imagen que pintaban no coincidía con las expectativas de Ryan. El martes, las grietas en su confianza se hicieron más evidentes. Múltiples reuniones urgentes con su equipo legal lo dejaron cada vez más agitado. Para el miércoles, sus llamadas a analistas financieros se volvieron tensas. Su tono exigente mientras trataba de entender las estructuras corporativas con las que se topaba. ¿Qué es exactamente Secure Nova Singapur?, me preguntó finalmente, directo, durante una incómoda cena, nuestra nueva sede para Asia-Pacífico. Respondí con calma. El consejo la aprobó hace meses. Ha estado en todos los boletines de la empresa y la transferencia de propiedad intelectual a la empresa holding de Delaware. Eso no fue una transferencia. Ahí ha estado siempre, desde antes de que nos conociéramos. Di un sorbo de agua. Ryan, ¿hay algún problema con el proceso de descubrimiento? Su sonrisa forzada no llegó a sus ojos. Solo recopilación de información estándar. Estas estructuras corporativas son bastante complejas. En realidad, son bastante comunes para una empresa de nuestro tamaño, señalé con tranquilidad, observando cómo luchaba por mantener la compostura. Para el viernes, exactamente una semana después de la presentación, el plan cuidadoso de Ryan comenzó a desmoronarse públicamente. Su equipo legal solicitó una conferencia de emergencia con mis abogados, donde expresaron preocupaciones sobre discrepancias en la valoración de activos. Lo que querían decir era que la fortuna que creían reclamar fácilmente resultaba notablemente difícil de acceder. La primera señal de pánico apareció en los ojos de Ryan esa noche, mientras caminaba inquieto por nuestra oficina en casa, con el teléfono pegado al oído. ¿Qué quieres decir con prematrimonial? La apreciación ocurrió durante el matrimonio. Su voz se elevó mientras discutía con su propio abogado. Cuando terminó la llamada, se acercó a mí con un comportamiento dramáticamente alterado. El profesional frío había desaparecido, reemplazado por un intento del esposo encantador que una vez amé. Victoria, he estado pensando. Quizás hemos sido precipitados con todo esto. ¿Precipitados? La demanda de divorcio. Mantuve un tono neutral. Sí. Estas cosas se pueden presentar en un momento de calentura. La desesperación en sus ojos desmentía su tono casual. Tenemos 10 años juntos. Tal vez deberíamos considerar terapia antes de tomar decisiones irreversibles. Lo miré, asombrada por la transparencia de su reversión, ahora que su intento de apropiación estaba fallando. Terapia, repetí. Después de servirme los papeles de divorcio. Sin aviso. La gente comete errores, dijo, tomando mi mano. La retiré antes de que pudiera tocarme. Sí, acepté. Claro que sí. La semana siguiente trajo la completa descomposición psicológica de Ryan cuando se hizo evidente el alcance de su error. Las comunicaciones cada vez más frenéticas de su equipo legal revelaron que descubrieron que los activos más valiosos de Secure Nova estaban efectivamente protegidos de sus reclamaciones mediante estructuras corporativas legítimas establecidas años antes de nuestro matrimonio. Esto es totalmente legal. Lo oí gritar por teléfono. Debe haber una forma de penetrar esas corporaciones. La respuesta del abogado claramente lo disgustó, pues golpeó la pared con frustración. El Ryan que conocía, siempre pulcro y sereno, desapareció por completo. En su lugar estaba un hombre que enfrentaba el colapso de su plan cuidadosamente construido. Su desesperación se manifestó en una serie de estrategias cada vez más evidentes. Primero llegó el intento de reconciliación. Durante una elaborada cena que preparó él mismo, Ryan lanzó un discurso ensayado sobre perdón, segundas oportunidades y el estrés que temporalmente había nublado su juicio. Habló de terapia, ceremonias de reafirmación y de construir un matrimonio más fuerte a partir de las cenizas de este malentendido. Cometí un error terrible, dijo, con los ojos cuidadosamente maquillados para parecer llorosos. Estos procesos de divorcio no son lo que realmente quiero. ¿Qué es lo que realmente quieres? Ryan, pregunté en voz baja. Su duda fue breve pero reveladora. En ese momento de cálculo vi la verdad que siempre estuvo ahí. Esto no era cuestión de amor, ni siquiera de mí como persona. Se trataba de perder el acceso a la riqueza que él esperaba obtener.
La estrategia de reconciliación fracasó. Entonces, pivotó a la intimidación. Conferencias telefónicas nocturnas con su equipo legal dieron paso a amenazas de litigios prolongados. Exposición pública de secretos de la empresa y daños a mi reputación profesional. No querrás que esto se convierta en un circo mediático, advirtió durante el desayuno. Los periodistas tecnológicos amarían diseccionar las finanzas internas de Secure Nova en la primera página de todas las publicaciones de negocios. Simplemente tomé un sorbo de café y respondí, nunca he temido al escrutinio. Ryan, mi empresa puede resistirlo. Tu reputación profesional puede. La amenaza no era vana. Como abogado de divorcios que había construido su práctica en la discreción y los resultados, un fracaso de alto perfil en su propio divorcio sería devastador, especialmente si ciertos documentos sobre su engaño planeado se hicieran públicos. Cuando la intimidación falló, Ryan intentó maniobras financieras. Lo descubrí en la oficina en casa a las 3 de la madrugada intentando acceder a cuentas asociadas con nuestras propiedades conjuntas. Las medidas de seguridad que implementé evitaron su éxito, pero la intención estaba clara. Su siguiente movimiento fue intentar alegar que mis recientes decisiones empresariales constituían planificación de divorcio, por lo tanto, eran una protección indebida de activos. Su equipo legal presentó una moción de emergencia alegando que había movido activos deliberadamente en anticipación al divorcio. Esta estrategia fracasó espectacularmente cuando mis abogados presentaron actas de reuniones del Consejo, planes de negocio y análisis de mercado internacional de hace 18 meses, demostrando que cada acción corporativa tenía fines comerciales legítimos no relacionados con nuestro estado marital. La expansión en Singapur fue aprobada unánimemente por el Consejo Independiente, explicó mi abogado al juez. Todas las acciones corporativas siguieron procedimientos estándar de gobernanza con la documentación apropiada y justificación comercial legítima. El juez negó la moción de emergencia de Ryan, propinando otro golpe a su caso que se desintegraba rápidamente. A medida que las derrotas legales se acumulaban, el comportamiento de Ryan se volvió cada vez más errático. Alternaba entre la ira, el afecto artificial y el retraimiento deprimido. Durante una noche particularmente volátil, me acusó de haber planeado este contraataque desde el principio. Lo sabías, ¿verdad?, gritó, paseando por nuestra sala como un animal atrapado. Lo sabías y me tendiste una trampa. ¿Sabía qué, Ryan?, pregunté con calma. ¿Qué planeabas, divorciarte? ¿Que tenías investigadores buscando mis activos? ¿Que tenías una aventura con Rachel mientras planeabas tomar la mitad de mi empresa? El color se desvaneció de su rostro mientras continuaba. O quizás quieres decir que sabía que instalaste software espía en mis dispositivos y micrófonos en nuestra casa para reunir info RMAC y onfinanciera.es. Sorpresa. Por mi conocimiento fue genuina. ¿Desde cuándo lo sabes?, susurró. Suficiente tiempo para entender exactamente quién eres, respondí. El colapso final del caso de Ryan llegó cuando mi equipo legal presentó pruebas de su engaño sistemático, incluyendo los correos con Rachel y los investigadores offshore. Lo que había comenzado como su estrategia ofensiva para reclamar mis activos se transformó en una defensa desesperada contra posibles cargos por mala conducta profesional. Sus socios en el bufete, preocupados por el daño a la reputación, convocaron una reunión de emergencia. Para el lunes siguiente, la posición profesional de Ryan estaba en caída libre. 3 grandes clientes retiraron sus casos con él. Los socios le pidieron que tomara una licencia temporal. La comunidad legal, que antes lo respetaba como un abogado de divorcios hábil, ahora lo veía como un ejemplo de arrogancia y fracaso. En un último intento desesperado, Ryan apareció sin avisar en mi oficina, causando una escena en la recepción, hasta que llamaron a seguridad. «Has destruido todo por lo que trabajé», gritó mientras lo escoltaban afuera. 10 años de matrimonio y así me pagas mi amor. La ironía de que reclamara amor como motivo tras su traición calculada podría haber sido cómica si no fuera tan patética. Los empleados que presenciaron el estallido quedaron sorprendidos, pues siempre habían conocido a Ryan como el esposo encantador y solidario que asistía a los eventos de la empresa. Esa noche, sentada sola en la oficina en casa donde descubrí su traición, sentí que una extraña paz me invadía. El hombre que había amado nunca había existido realmente. El matrimonio que valoraba había sido, al menos para él, una estrategia de inversión a largo plazo más que un compromiso emocional. El dolor permanecía, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era la agonía aguda de una traición reciente, sino el dolor sordo de aceptar una verdad difícil. Había construido un negocio, viendo la realidad con claridad y respondiendo estratégicamente. Ahora aplicaba esas mismas habilidades a mi vida personal con resultados igual de efectivos. Un mes
Después de presentar la demanda de divorcio, Ryan aceptó un acuerdo que reconocía la naturaleza separada de mis bienes prematrimoniales, incluyendo Secure Nova y sus subsidiarias. Recibí una parte justa de los bienes adquiridos en conjunto, pero nada cercano a la fortuna que había planeado extraer. Su carrera quedó destrozada. Su aventura con Rachel expuesta y terminada cuando las perspectivas financieras se desvanecieron. Se mudó a Chicago para intentar reconstruir su vida profesional. La última vez que lo vi fue en la firma del acuerdo final. Se veía más viejo, disminuido, con el brillo confiado desaparecido de sus ojos. Al salir de la oficina del abogado, me tomó suavemente del brazo. Por lo que valga, dijo en voz baja, hubo momentos en que fue real para mí también. Estudié su rostro, buscando verdad en un hombre que había hecho de la mentira su arte. Lo triste es que nunca sabré si eso es verdad y eso es completamente culpa tuya. Me alejé sin mirar atrás, sintiéndome más ligera con cada paso, liberándome del peso del amor falso y la traición. Por delante había incertidumbre, pero también libertad y la certeza de haber enfrentado la peor traición personal y salir no solo intacta financieramente, sino emocionalmente más fuerte. 6 meses después de finalizar el divorcio, estaba en la ventana de mi nuevo penthouse con vista a Central Park. La tarde de primavera bañaba la ciudad con luz dorada y por primera vez en más de un año, sentí una paz genuina. Las batallas legales quedaron atrás. Secure Nova seguía prosperando. Nuestra expansión en Singapur superaba las proyecciones de ingresos en un 30%. Más importante aún, había comenzado a reconstruir mi vida personal desde cero. El camino no había sido fácil. Tras la victoria inicial de proteger mis activos, vino el trabajo más duro de la recuperación emocional. Encontré una terapeuta especializada en trauma por traición. Alguien que no minimizaba el impacto psicológico de descubrir que una relación de más de una década había sido en muchos aspectos una traición calculada. La recuperación no es lineal, me recordó la doctora Lavini en nuestras sesiones semanales. Habrá días en que te sentirás fuerte y otros en que el duelo te golpeará inesperadamente. Tenía razón. Pasaba semanas sintiéndome empoderada para luego derrumbarme en lágrimas al encontrar una vieja fotografía o recibir una invitación de boda. La traición había sacudido mi capacidad fundamental de confiar, no solo en parejas románticas, sino en mi propio juicio. Dirijo una empresa de seguridad, le dije a la doctora Lavini durante una sesión particularmente difícil. Toda mi carrera se basa en identificar y prevenir amenazas. ¿Cómo pude no verlo venir? Porque profesionalmente esperas amenazas, respondió ella. Personalmente, esperabas amor. Son mentalidades fundamentalmente diferentes. Poco a poco, volví a conectar con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Ryan me había aislado sutilmente de mi red de apoyo. Otra bandera roja que había pasado por alto, mi compañera de universidad, Sofía, voló desde Seattle y se quedó 2 semanas, llenando mis noches de risas que había olvidado que podía experimentar. Mis padres, ya jubilados y viviendo en Florida, me visitaban mensualmente. Su apoyo inquebrantable me recordó que el amor genuino sin agendas ocultas sí existía. Siempre pensamos que él era demasiado pulido, admitió una noche mi padre. Pero queríamos creer que te hacía feliz. El proceso de sanación incluyó también cambios físicos. Renové la casa en Connecticut donde habíamos vivido Ryan y yo, donando la mayor parte del mobiliario y creando un espacio completamente nuevo que no guardaba recuerdos de nuestra vida juntos. Finalmente la vendí a una familia joven y compré un penthouse en Manhattan, queriendo un nuevo comienzo en un entorno libre de traición. Mi enfoque en los negocios siempre había sido intenso, pero ahora se convirtió en mi principal vía para canalizar energía creativa. Secure Nova lanzó un protocolo de seguridad revolucionario que ganó reconocimiento en toda la industria. Nos expandimos a nuevos mercados, contratamos jóvenes programadores brillantes y seguimos construyendo algo significativo y duradero. 3 meses después del divorcio, establecí la Fundación de Educación Financiera para Mujeres, dedicando 20 millones para ayudar a las mujeres a alcanzar la independencia financiera. La fundación ofrecía educación sobre estrategias de inversión, desarrollo empresarial y, lo más importante, autoprotección financiera dentro de las relaciones. El control financiero es a menudo la correa invisible en relaciones tóxicas. Expliqué durante el evento de lanzamiento. Romper esa correa empieza con conocimiento. Hablar públicamente sobre mi experiencia fue aterrador pero finalmente sanador. Sin nombrar a Ryan ni compartir detalles humillantes, incorporé elementos de mi historia en discusiones sobre autonomía financiera. La respuesta fue abrumadora. Mujeres se acercaban tras cada charla, compartiendo experiencias similares o agradeciéndome por aumentar su conciencia sobre vulnerabilidades potenciales.
Las lecciones de mi matrimonio fallido cristalizaron con el tiempo en una dura sabiduría. Ignoré señales tempranas de alerta, racionalizando el interés de Ryan en mis finanzas. Como curiosidad natural en vez de cálculo, creí en la imagen de nuestra relación en lugar de prestar atención a inconsistencias sutiles. Confié plenamente sin verificar. Algo que jamás habría hecho en negocios. Lo más doloroso fue darme cuenta de que había sacrificado conexiones auténticas por una copia pulida de amor. Ryan se presentó como el compañero perfecto, reflejando mis deseos y expectativas. Lo que faltaba era la verdadera imperfección de la intimidad genuina. La voluntad de ser imperfectos y auténticos juntos. Lo perfecto no es real, se convirtió en mime entrepersonal. Al comenzar a salir de nuevo con cautela, me sentí atraída por cualidades diferentes. Autenticidad, transparencia emocional, personas cuyas acciones coincidían con sus palabras. Michael, un profesor de neurociencia que conocí por un amigo en común, se convirtió en una fuente inesperada de sanación. Nuestra relación se desarrolló lentamente, basada en una amistad genuina antes de evolucionar a algo más profundo. Su naturaleza directa y su total desinterés por mi estatus financiero fueron un soplo de aire fresco. En nuestra tercera cita, me llevó a ver estrellas en la azotea de un edificio universitario, trayendo sándwiches caseros y un termo con chocolate caliente. No soy bueno con gestos grandiosos, se disculpó. He tenido suficientes para toda la vida, respondí. Prefiero lo real, abordé esta nueva relación con apertura y cautela apropiada, manteniendo límites financieros mientras permitía vulnerabilidad emocional. El equilibrio era delicado pero saludable. El resultado más sorprendente de toda esta experiencia fue mi nuevo sentido de libertad. Habiendo enfrentado mi mayor miedo y con mi confianza completamente traicionada, descubrí que podía sobrevivir y, eventualmente, prosperar de nuevo. La experiencia había despojado de falsedades y me dejó con una visión más clara, tanto personal como profesionalmente. El intento de Ryan de apropiarse de lo que había construido finalmente fracasó. Pero su traición se llevó a algo irreemplazable, mi creencia ingenua en el amor perfecto y los finales felices. En su lugar creció algo más valioso, una apreciación realista por la conexión auténtica, la autosuficiencia y el entendimiento de que la verdadera fuerza no viene de evitar el dolor, sino de atravesarlo con integridad. La noticia sobre Ryan finalmente llegó a través de conocidos en común. Su rehabilitación profesional había sido, en el mejor de los casos, parcial. Ningún bufete prestigioso lo contrató después del escándalo, obligándolo a abrir una pequeña práctica privada para casos menores. Rachel lo dejó por un gerente de fondos de inversión poco después de que finalizara nuestro divorcio. La propiedad frente al mar en Maui que habían planeado comprar con mi dinero siguió siendo un sueño no realizado. No sentí satisfacción por su caída, solo una tristeza distante por el desperdicio de potencial. El hombre había sido brillante en su campo, encantador cuando quería, capaz de mucho más que de engaños. Su decisión de construir su futuro sobre la traición en lugar de logros auténticos le costó todo lo que realmente valoraba: estatus, reconocimiento y respeto profesional. La lección de su destino era clara: los atajos hacia la riqueza basados en engaños terminan colapsando. El éxito sostenible, ya sea en negocios o relaciones, debe basarse en valor genuino e integridad. Hoy, mientras me preparo para sacar a Secure Nova Bolsa con una valoración proyectada de 4.000 millones, reflexiono sobre el camino que me trajo hasta aquí. La compañía continúa prosperando no por atajos ni engaños, sino porque construimos algo de valor real, resolviendo problemas reales con soluciones innovadoras. Mi vida personal sigue la misma filosofía ahora: valorar la conexión auténtica sobre la perfección, la transparencia sobre la ilusión pulida. La traición, que una vez pareció el fin de mi mundo, se convirtió en un despertar doloroso pero necesario, enseñándome a confiar en mis instintos, verificar lo que importa y construir seguridad en cada aspecto de mi vida, sin sacrificar la apertura a conexiones genuinas, para quienes me escuchan y enfrentan sus propias traiciones o desafíos. Recuerden que los momentos más oscuros a menudo contienen las semillas de un crecimiento inesperado. La confianza puede reconstruirse, pero esta vez con sabiduría. El éxito sabe mejor cuando se gana con esfuerzo genuino y no con manipulación. Y a veces, el colapso de lo que creías querer hace espacio para lo que realmente necesitas. ¿Alguna vez has tenido que reiniciar tu vida después de una traición? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? Comparte tus historias en los comentarios. Si esta historia te ha resonado, por favor dale me gusta y suscríbete para más ideas sobre resiliencia y renovación. Gracias por acompañarme en este camino.